Hola amigos y bienvenidos a este canal Democracy and Education. Mi nombre es Helen Ocieja y hoy tengo el placer de presentarles el capítulo 2 de mi libro Educación para la Democracia en el siglo XXI. Bienvenidos a Democracy and Education. Vives en una democracia. ¿Qué significa esto? Bueno, pero antes de comenzar con esta presentación, quiero dar un aviso legal, y es que todas las imágenes, las ilustraciones contenidas en esta presentación tienen licencia de Shutterstock o han sido generadas por la inteligencia artificial. Vamos a iniciar primero con el significado de la palabra democracia. La palabra democracia proviene del griego, de dos partes, de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad. Otras palabras con demos, por ejemplo, es la demografía, ¿sí?, que nos da información acerca de las características de un pueblo, y con cracia, por ejemplo, es la plutocracia, la aristocracia, que significa el poder de un cierto grupo. La democracia tiene su origen en la Grecia antigua hace aproximadamente 2500 años, es decir, comenzó esta práctica antes de la era cristiana. Y la democracia en Atenas era directa, es decir, que los ciudadanos votaban personalmente a favor o en contra de una iniciativa política o de una iniciativa de ley. ¿Y qué es la democracia? Bueno, lo que significa realmente la democracia en nuestros días es que el poder político emana del pueblo, el pueblo expresa su voluntad a través de las elecciones y es así como los ciudadanos eligen a sus representantes, a los que también llamamos servidores públicos, porque realmente el papel de los políticos, de los representantes, es servir a su pueblo y no servirse del pueblo, como desafortunadamente muchas veces sucede. Ahora, ¿cómo era la democracia en la Grecia antigua? Aquí tenemos un dibujo que nos expresa cómo era la democracia, ¿sí?, donde cada uno de los ciudadanos votaba sí o no cuando se presentaba una iniciativa de ley o una iniciativa política. Entonces, todos los ciudadanos eran llamados a asamblea y ellos directamente decidían si sí o si no. Pero hoy en día, la inmensa mayoría de las democracias no funcionan así. Y mi pregunta para ustedes es, ¿por qué? En el siglo XXI, la inmensa mayoría de las democracias del mundo son indirectas. Es decir, los ciudadanos eligen a los representantes que, según ellos, mejor los representan y defienden sus intereses, como por ejemplo diputados o senadores. Y para que podamos hablar de una democracia hoy en día, debe haber al menos dos partidos políticos entre los que se pueda votar, porque si no, no se puede hablar de una democracia hoy en día. Ahora, a la pregunta si hay alguna democracia directa hoy en día, pues yo pienso que la única excepción es Suiza, donde los ciudadanos pueden votar sí o no cuando se presentan iniciativas de ley o decisiones importantes que los afecten directamente. Pero ese no es el caso en los grandes países. Sería muy poco realista esperar que en un país como los Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, ¿sí?, se convocara a los ciudadanos para votar sí o no, que se hicieran plebiscitos constantes cada vez que se presente una iniciativa de ley.
Ahora, no todas las democracias son iguales. Hay sistemas bipartidistas, como por ejemplo el sistema presidencial estadounidense, que se caracteriza por la presencia de dos grandes partidos políticos, que es el demócrata y el republicano. Claro, hay pequeños partidos a nivel estatal, como el Partido Ecologista Verde en Minnesota, o partidos locales, pero a nivel federal no juegan un papel importante. Ahora, en contraste, el sistema parlamentario en muchos países europeos es multipartidista. Se tienen muchos partidos pequeños que para formar un gobierno tienen que cooperar con otros, llegar a compromisos y formar lo que se llaman coaliciones. Muy bien. Sin embargo, una característica fundamental de toda democracia es la transferencia pacífica del poder político. Aquí tenemos dos ejemplos. En 2016, la toma de posesión del presidente Donald Trump fue pacífica. Sí, vemos cómo estrechan la mano el expresidente Obama y el presidente electo Donald Trump del otro partido, mientras que en México la toma de posesión se dio dentro del mismo partido, que es el Movimiento de Renovación Nacional, donde el presidente López Obrador le otorga el poder a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Claro, millones de mexicanos no estuvieron de acuerdo, no les gustaba la candidata Sheinbaum, no les gustó la victoria, pero aceptaron los resultados de las elecciones. Pero, ¿cómo es la transferencia del poder en otros sistemas políticos? Bueno, aquí tenemos una fotografía que fue tomada justo después del derrocamiento del Estado Islámico en Siria, que fue muy violento. El Estado Islámico fue una teocracia bárbara, brutal, donde se lapidaba a las adúlteras, se castigaba a latigazos, se quemaban vivos a los presos, etcétera, y fue todo menos pacífica, ¿sí? Esta transición al nuevo gobierno, que es muy cuestionable si se puede llamar democrático. Pero bueno, ¿qué es lo que hace a las democracias diferentes de otros sistemas políticos? ¿Sí? Ya hablamos de la existencia de más de un partido político entre los cuales los ciudadanos puedan elegir. ¿Sí? Ya hablamos de la transferencia pacífica del poder político, pero quizá lo más importante para nosotros como ciudadanos son los derechos civiles y políticos en una democracia, fundamentales. Entonces, tenemos aquí ejemplos de dos ONGs de ciudadanos que se organizan y se manifiestan a favor o en contra de algo. La libertad de expresión, la libertad de reunión, que son básicas, y la igualdad de derechos. No interesa si eres hombre, si eres mujer, negro o blanco, gordo o flaco, rico o pobre. El Estado de Derecho significa que todos somos iguales ante la ley. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué papel juegan las asociaciones civiles en una democracia? ¿Y es importante su existencia? Piensen, por favor, en las ONGs o en las organizaciones, asociaciones civiles de sus países, que en los países no democráticos no existen. Por ejemplo, en Cuba no hay asociaciones civiles porque todas las organizaciones son controladas por el Estado, mientras que en los países democráticos
hay ONGs, hay asociaciones civiles donde los ciudadanos se juntan para defender una causa específica. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de la sociedad civil o las organizaciones civiles en una democracia. Por ejemplo, una organización que ayuda a los niños quemados, a los niños lastimados. Y aquí las madres buscadoras en México no pertenecen a ningún partido político, son simplemente madres que desean saber el paradero de sus hijos y sus hijas desaparecidos. Otra importantísima característica de la democracia es la libertad religiosa. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué significa la libertad religiosa y qué límites aplican a la libertad religiosa en una democracia? Bueno, en una democracia, cada individuo decide sobre su religión o sus creencias. Tus padres no te pueden obligar a seguir un credo, a ir a la iglesia, a seguir los ritos impuestos por esa religión. Aquí tenemos un ejemplo de lo que suele verse en las democracias liberales en el siglo XXI, es un matrimonio de dos hombres, ¿sí? Que sería impensable en regímenes no democráticos donde probablemente por su preferencia o su orientación sexual serían condenados a muerte. Ese no es el caso en una democracia, independientemente si estamos a favor o no del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, bueno, nadie tiene derecho de imponer sus creencias sobre otros. Las organizaciones religiosas tienen la obligación de respetar la ley. Entonces, por ejemplo, en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, muchas religiones, por no decir todas, van a estar en contra de este fenómeno, pero no pueden hacer nada más que condenarlo dentro de sus templos. No pueden emitir fatuas, por ejemplo, como es usual en los países islámicos teocráticos para matar a la gente por no tener un estilo de vida heterosexual. Otra cosa muy importante es que hay diversas alternativas de credos religiosos o de conciencia. No estamos obligados a seguir a ninguno de estos. Y tenemos también la alternativa de no tener ninguna religión. Ahora, ¿hay conflictos entre la religión y la ley en una democracia? Pregunto, ¿qué organizaciones religiosas pueden entrar en conflicto con un gobierno democrático y por qué razones? Da un ejemplo de un conflicto entre una organización religiosa y el Estado. En México lo hemos tenido. Por ejemplo, durante la Guerra de los Cristeros, que fue justamente después de la Revolución Mexicana. O, por ejemplo, una organización como los Testigos de Jehová, que prohíben todo tipo de actividades cívicas como saludar a la bandera, como que los niños participen en los honores a la bandera, como realizar el servicio militar, etcétera. Ahora, ¿qué normas y reglamentos tienen prioridad para los ciudadanos? ¿Sí? Los religiosos o los del Estado. Pido perdón ahí por los errores tipográficos. Bueno, obviamente la respuesta es que
los ordenamientos, las leyes y los reglamentos del Estado tienen prioridad sobre los religiosos porque el Estado está por encima de las organizaciones religiosas en una democracia. Otra característica de gran importancia es el principio de división de poderes. El poder legislativo, es donde se hacen las leyes, es el Parlamento o el Congreso en las democracias presidenciales, el poder ejecutivo que conocemos como gobierno y el poder judicial, que son los tribunales y los juzgados que interpretan la ley. Ahora, ¿por qué es fundamental el principio de división de poderes? Fundamental. Esto no existe en países como Cuba, donde todo lo controla el Ejecutivo, o en Afganistán, o en Arabia Saudita. Eso es impensable. Bueno, regresemos a esta pregunta. El principio de división de poderes es precisamente una salvaguarda para evitar abusos de poder, porque si no tuviéramos el principio de división de poderes, las cortes y los juzgados se convertirían en instrumentos del gobierno. Por eso es fundamental defender el principio de división de poderes. Ahora, ¿cuáles son las características de los sistemas autoritarios, totalitarios y teocráticos? Bueno, aquí tenemos una fotografía del Ayatollah Jamenei, el líder religioso y temporal de Irán que fue asesinado hace poco por tropas estadounidenses. Tenemos aquí una foto de China, de Pekín, y una foto aquí de Corea del Norte, que es un régimen totalitario. No hay más que un partido político, que es el Partido Comunista, y un solo líder al que se le adora como si fuera casi un dios. Bueno, vamos a algunas de las características de los sistemas no democráticos. Para empezar, no hay elecciones libres, ni siquiera hay elecciones. ¿Cómo es la transferencia de poder? Si es que hay, necesariamente tiene que ser violenta porque no hay partidos de oposición. No hay libertad religiosa. Por ejemplo, en los sistemas comunistas, la religión está prohibida o estaba prohibida, y en los sistemas teocráticos como Irán, como Afganistán, como Arabia Saudita, hay una religión oficial o de Estado y quien no la siga se convierte en un criminal. La lucha por el poder no es pacífica, no se puede ni criticar al poder porque arriesga uno su vida. Es unipartidista el sistema y solamente hay una ideología aceptada y promovida por el Estado. Todas las demás ideologías están prohibidas. En otras palabras, no hay pluralismo ni político ni religioso. No hay división de poderes. El poder es absoluto, legislativo, ejecutivo y judicial. En otras palabras, si hay cortes, estas no son más que meros instrumentos del gobierno para controlar a la población. Entonces, los ciudadanos no tienen forma posible de defender sus derechos. Obviamente, no hay ONGs, o si hay, tienen que funcionar clandestinamente.
Otra cosa muy importante, no hay Estado de Derecho, es decir, los ciudadanos no son iguales ante la ley. En los sistemas teocráticos islámicos, la mujer es propiedad del hombre, el hombre tiene derecho a golpearla, a matarla, a subyugarla, a someterla. En los países o los sistemas autoritarios, bueno, los gobernantes tienen todos los derechos y el pueblo no tiene ninguno, ¿sí? No se pueden defender porque no son iguales ante la ley. Pero hablemos acerca de nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos. Por ejemplo, votar es un derecho, pero también es un deber, ¿sí? Escribir peticiones es un derecho, pagar impuestos es un deber, respetar la ley es un deber. ¿Dónde se especifican estos y cuáles son sus límites? Bueno, nuestros derechos y deberes como ciudadanos en una democracia son, por ejemplo, la libertad de expresión, ya sea libertad para decir lo que pensamos o para escribir lo que pensamos, la libertad de prensa, que es libertad de publicar nuestras ideas, la libertad religiosa. Nosotros elegimos si queremos tener una religión y cuál. La libertad de asociación, nos podemos juntar con nuestros amigos en casa de quien nosotros decidamos o vernos en un restaurante. No hay límite en cuanto al número de personas. ¿Qué otro derecho tenemos? El derecho a manifestarnos pacíficamente, sin aventar piedras, sin escupir, sin insultar. No necesitamos ese tipo de conductas en una democracia. Y bueno, nuestros deberes, respetar el Estado de Derecho, en otras palabras, el principio básico de que la ley se aplica de igual forma a todos, respetar el hecho de que el Estado tiene el monopolio de la violencia a través de la policía. Nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras propias manos, lo que quiere decir que solamente el Estado puede impartir justicia y respetar los derechos de terceros. Sí, a mí me encanta tener libertad de expresión, pero no me gusta que la vecina diga lo que piensa, exprese su opinión política porque ella vota por otro partido. No, así no es, queridos amigos. Libertad de expresión es para todos y también implica respetar los derechos de terceros de decir cosas que a nosotros probablemente no nos gusten. Ahora, ¿qué significa la igualdad jurídica de los ciudadanos? Esto significa que todos, hombres, mujeres, adultos mayores, homosexuales, heterosexuales, las minorías religiosas y otros son o deben ser tratados de la misma forma por las autoridades. Sin embargo, esto es muy importante, muy importante. Solamente los ciudadanos gozan de todos los derechos y deberes, no los extranjeros. Entonces yo no me puedo ir pasado mañana a Estados Unidos y exigir tener todos los derechos de los ciudadanos estadounidenses si llegué de forma ilegal. Eso no se puede. Claro, tienes derechos humanos básicos, sí, porque la gran mayoría de los países son signatarios de diversas convenciones de derechos humanos, pero no tenemos los derechos de los ciudadanos cuando somos extranjeros. Entonces, sí hay derechos garantizados por los tratados y las convenciones internacionales, pero no podemos esperar tener los mismos derechos que tienen los ciudadanos de un país. Preguntas para ustedes y para sus alumnos si es que son maestros. ¿Qué es el Estado de Derecho?
¿Y por qué es fundamental en una democracia? Por no decir que es la base de la democracia. ¿Por qué es crucial la división de poderes? ¿Y qué sucede o cómo es la vida en los países donde no hay división de poderes? Número 3, ¿qué es lo que define a un gobierno legítimo? Número 4, ¿cuál es la función del poder legislativo en un sistema político? Y 5, ¿qué es una ONG, organización no gubernamental? ¿Y cómo se diferencia de una organización internacional, como por ejemplo la ONU o la UNICEF? Les doy las gracias por su atención y les recuerdo que hay que comprar su libro Educación para la Democracia en el siglo XXI. Nos vemos la próxima vez cuando tratemos el tercer capítulo de Educación para la Democracia en el siglo XXI. Muchas gracias por su atención.